Buongiorno para lovers, bienvenidos a Nuevas esta peli, canal de los cinéfagos. Reconozco que hoy se viene un poco de videoturrita, pero es que vamos a hablar de una saga que para mí me es muy importante, una de las sagas más importantes yo creo que para el terror millennial, podríamos decir, y una saga a la que le tengo mucho cariño. Creo que más o menos todos los amantes del terror de mi generación, de lo que digo, los millennials, le tenemos mucho cariño. Vamos a hablar de Scream, como ya habéis podido adivinar en el título. Antes de nada, va a haber ligeros spoilers en el vídeo, evidentemente. Y antes de todo, me gustaría, me gustaría empezar, antes de empezar lo que es el vídeo en sí, ordenando, haciendo un tier, ¿no? De la mejor, bueno, más que un tier, rankeando, ¿no? Ordenando la peor a la mejor. Me gustaría empezar explicando por qué creo que es tan importante la franquicia Scream, ¿no? Y para eso hay que irse a los antecedentes. Hay que tener en cuenta una cosa, y una cosa bastante importante, y una cosa que ya he comentado alguna vez en otros vídeos. A mí es un tema que me gusta mucho, como podréis adivinar. Hay que tener en cuenta primero de dónde estábamos, en cuál era la situación del terror en los 90 para entender la importancia de Scream. Y para eso hay que irse bastante más atrás. Estados Unidos, esto como digo ya lo he comentado en un par de vídeos más, se convierte en una sociedad cínica, ¿no? Se convierte en una sociedad despierta de alguna manera y entra en una especie de adolescencia edgy, cínica, bastante jodida. Eh, a raíz de, evidentemente, la guerra de Vietnam, que les da un sopapo de realidad tremenda, pero también de algunas cosas que no he comentado tanto en otros vídeos y son también bastante interesantes. Toda la retahíla de asesinos en serie que se dan, la violencia en las calles que se da, sobre todo en los años 70 en ciudades como Nueva York, amargan, agrian, hacen que la sociedad se vuelva, como digo, cínica. Y de ahí nace la primera punta de lanza de esto, que es justamente Wes Craven y su última casa a la izquierda. Una película durísima, una película chunguísima, he hablado ya de ella, y que inicia un poco el antes y el después en lo que es el cine de terror crudo, chungo, el gore, etcétera, de Estados Unidos. Esto es un detalle muy importante. Normalmente cuando se habla de la década del terror, los 90 en el terror, la situación, etcétera, se suele comentar mucho, ya sabemos, vivimos en un imperialismo cultural, lo que es Estados Unidos. Evidentemente en Europa, en Asia y en Australia, en Oceanía, se estaban haciendo otras cosas, ¿eh? Hay que pensar todo el rato en clave Estados Unidos. Como decía, este despertar chungo del terror les hace su época más brillante del terror, ¿no? Empezamos, pues, evidentemente, con La última casa a la izquierda y luego cosas como La matanza de Texas o Black Christmas, justamente en el vídeo de Black Christmas ya hablo un poco más de este tema. Em, y eso les hace el puntal de lanza, el otro gran puntal de lanza, que es Halloween, de la otra gran C. Sabemos que hay tres grandes Cs en el cine de terror americano. Carpenter estrena La Matanza de Texas, ¿no? Ahí, La Matanza de Texas. Carpenter estrena Halloween, como digo. Y estrena el primer slasher canónico. Aquí hay cierto debate, no es el vídeo, no vamos a entrar. Si el primer slasher es Black Christmas, si hay slashers anteriores, si es Bahía de Sangre de Baba, etcétera. Pero bueno, evidentemente es importante hablar del giallo a la hora de hablar del slasher. Es el giallo es el padre del slasher. Yo creo que no hay nadie un poco versado que lo niegue. Pero bueno, lo que decía, aparece el slasher, ¿no? Aparece Halloween y aparece Viernes 13. Esto es un detalle importante porque a raíz de aquí eh, lo que hace funciona. El terror que había sido, como digo, venía del giallo tal, propio de Greenhouse y de videoclubs y tal, más residual, más serie B, se vuelve mainstream, se hace popular. Y esto hace que se empiecen a dar secuelas y secuelas y secuelas. La gran época de terror de los 80, la gran época de terror americano de los 80, Pesadilla en Elm Street, Halloween, Pesadilla en Elm Street, otra vez de Wes Craven, Halloween,
como decía, Viernes 13 y todos los slashers súper famosos que aparecieron, Prom Night, todos ya los conocemos más o menos. Empiezan a hacerse secuelas y secuelas y secuelas. Cada vez se pierde un poco más ese componente cercano al giallo, con whodunit, con cierto misterio de quién es el asesino, en favor de cada vez más secuelas, cada vez con ideas más locas, con una serie de reglas. Esto es interesante para hablar de Scream. em, y acaban en cansancio, en agotamiento. Muchas secuelas, cada vez que pasan esas secuelas son de calidad inferior. Empiezan siendo, de hecho, muchas acaban siendo en puro videoclub. Vuelve otra vez el terror un poco al videoclub. Y digamos que hay una contracorriente que hace que justamente este género, no bien terror, ¿no? Pero de asesinatos, de misterio, tal, derive un poco más hacia el thriller psicológico, con el gran puntal, aquí el gran puntal de lanza, ¿no? Que es El silencio de los corderos, y luego Seven, que es contemporánea a Scream y divide ya directamente esas dos corrientes, ¿no? Esta es la situación, es a lo que me refiero. Agotamiento del género, el género cada vez está más agotado, cada vez se ha alejado más del giallo y de los whodunits, etcétera, en pos de un asesino más fantasía, etcétera, que el giallo también, y un asesino como puntal de lanza, como cabeza de cartel, podríamos decir, del género. Conocemos al asesino, conocemos el relato y lo que va cambiando son las víctimas. Cada vez se pierde más, digamos, esta intención de matar. La venganza de Freddy, por ejemplo, la venganza de Pamela Burgess, incluso en Halloween también, la venganza también de Michael Myers, ¿no? Cada vez esto se va perdiendo, se va prostituyendo por el camino, en pos de secuelas como churros, que salen muchas, de cada vez ínfima calidad y de hecho, bueno, con cosas, las sempiternas conocidas de Jason en el espacio, o bueno, la secuela en el espacio, etcétera, etcétera. Esto es lo que tenemos, ¿no? Agotamiento en el género, el terror por sigue siendo potente en videoclub. De hecho, hay un detalle, lo que decía de la sociedad imperante americana, ¿no? Eh, Hay un detalle importante que es, a la vez que nace Scream, nace el ultragore alemán, prácticamente, ¿no? El ultragore alemán se está dando y en videoclubs tenemos gore europeo, incluso no es bien contemporáneo, pero también se está haciendo, es la época de Brain Dead, etcétera, se está haciendo en Australia otro tipo de cine. El gore sigue existiendo y el gore está y está más vivo que nunca, pero no está en el cine mainstream americano, podríamos decir. Y entonces a raíz de aquí viene Scream. Craven, mentado antes, muy importante para el género, no solo es el que pone la primera piedra en que el terror se vuelva cada vez más chungo, cada vez más oscuro, cada vez más cínico, con la última casa a la izquierda, sino que es uno de los pilares también en torno al género. No lo crean, ni mucho menos, pero hace su Pesadilla en el Street, que es tan importante y que ya establece una serie de reglas. Ya la importancia aquí, desde el minuto uno, ya es Freddy, ya es un ente sobrenatural que hace, bueno, con las secuelas, etcétera, etcétera. Es verdad que las secuelas vienen con Viernes 13, pero bueno, ya me entendéis. El género completamente agotado y a partir de aquí nace Scream. Importante, importantísimo. Sobre todo es lo que digo, Scream vuelve al mainstream, al cine. El cine comercial importante, se vuelve a hacer mainstream. Es verdad, yo lo entiendo, que la gente que critica Scream porque se pierde el gore, se pierde el tal, pero Scream no juega a eso, juega a otras cosas, ¿no? Eh, es la película adolescente de terror, para adolescentes pura, mientras lo que decía, ¿no? Cada vez más agotamiento, ultragore alemán, que evidentemente no está pensado para llevar a los chavales al cine, y cosas más sesudas, ¿no? Como El silencio de los corderos, Seven, etcétera. Y ahí es donde nace Scream y por eso es tan importante ponerlo, porque es la que devuelve al terror
primero devuelve un género completo como es el slasher y además establece unas nuevas reglas. Vuelve el slasher whodunit, a raíz de ahí pues nacen todas, sé lo que hiciste. Es muy importante hablar de Craven, por cierto, pero también es muy importante hablar de Kevin Williamson porque es también el padre del retorno al terror slasher whodunit adolescente con no solo Scream, sino también, evidentemente, Sé lo que hicisteis el último verano. Pero bueno, pues todas. Sé lo que hicisteis el último verano, Viernes 13, sí. eh, Leyenda Urbana, todos los slashes que conocemos que vuelven, ¿no? Ahora sí ya, hecho el antecedente y explicado por qué desde mi punto de opinión, desde mi opinión, es tan importante el género y también para entender las claves de Scream, es muy importante entender dónde veníamos. Empezamos ya con lo que es el vídeo en sí y la lista. Y empezamos evidentemente con el primero, el bottom, ¿no? Lo más bajo, y es la serie de Scream. Scream es interesante porque siempre el hecho de ser tan propiamente meta, siempre ha recogido las tendencias de la época. Eh, lo que decía, ¿no? En el 96 hay unas tendencias, luego cuando con la 4 hay otras, ahora con la 5 hay otras, pero entre medias la gente se suele dejar la serie. Nacía la época dorada de las series, no es el nacimiento de las series ni mucho menos, pero las series cada vez tenían más presupuesto, eran más importantes y en eso nace Scream, la serie de Scream. La serie Scream no está mal, ¿vale? Lo que pasa es que va de más a menos de una manera tremenda. La primera temporada está bastante bien, es un slasher con lo que adolece las series, ¿no? Al final, en una película tú matas una serie de personas, aquí es prácticamente a muerte por episodio, prácticamente. Puedes profundizar mucho más en los personajes, metes muchísimo más relleno, metes cosas que no me importan, entre otras, pero más o menos tienen la misma estructura. Dejamos a Cindy Prescott al lado, la tiramos para allá porque no nos interesa y empezamos una historia completamente nueva. En este caso, lo mismo, una chica que, bueno, es la nueva Cindy, que es la que va más o menos sobreviviendo, y todos los asesinatos se centran un poco en ella, ¿no? En ella y en su grupo de amigos. Es como una peli alargada en 2 temporadas y un especial de Navidad. Hay 3 temporadas, lo sé, pero la tercera no la he visto, y un especial de Navidad. Cuanto más avanzamos, peores. Esto es lo que es. Tenemos además los mismos estereotipos, ¿no? El deportista, el Randy Mix, el friki de turno, la chica guapa, el principio es el mismo, llamadas, la famosa muere, todo esto que se da en Scream. No está mal, como Houdini es bastante mediocre porque es bastante fácil adivinar quién es el asesino. Y claro, no es una peli de 2 horas, es una serie entera con 2 temporadas, tres. Y el especial de Navidad que es completamente gilipollas, es una mierda increíble. De verdad, es una de las peores cosas que he visto yo en series. En el final de todo, la serie de Scream. Seguimos y ahora sí vamos con las películas. Y yo creo que hay cierta unanimidad en considerar la peor película de Scream, Scream 3. Em, lo que decía al principio, ¿no? Venimos de un slasher, de un cansancio del género, muchas secuelas muy seguidas, a la estirar el chicle porque sí. Scream 3 es la película más meta, porque directamente hay un detalle importante que no he comentado y es un pilar clave para la serie que es Stab, que es puñalada. Ya desde la segunda eh, Scream se convierte un poco en una peli dentro de una peli, porque los acontecimientos de puñalada, los acontecimientos de Scream se reproducen en puñalada. Esto permite muchos chistes, puñalada en el espacio, todo esto se dan muchos chistes y se dan bien. ¿Qué pasa? En este Scream 3, el guión, los asesinatos son siguiendo el guión de la película. No está mal, no es una mala película. Lo que pasa es que al final se convierte un poco en lo que está criticando, en lo que se está mofando un poco, de lo que está haciendo burla. Em, Pese a todo, como digo, no está mal. Es la más meta sin ningún tipo de duda. Visto en el futuro, hay ciertas historias, porque al final
Seguimos con la madre de Cindy, evidentemente, y hay un fuerte componente de Me Too. Películas, recordemos que Scream, las primeras de Scream están producidas por los Weinstein. Entonces hay ciertos momentos que es como, hostia, esto ha envejecido regulinchis. Ha envejecido regulinchis, entendemos. Al final, básicamente lo que nos está explicando Scream 3 es que la madre de Cindy es esa mujer descocada, ¿no? Esa mujer, bueno, que mantiene relaciones sexuales con muchos otros hombres a raíz de un trauma por una violación. Esa violación le hace tener un hijo que es el asesino, además. Aquí, como digo, todo el rollo de la madre de Cindy ya se lleva al extremo y además al final, bueno, el hecho Weinstein se puede poner un poco durito. Pese a todo, no es una mala película al final. Si esta es la peor de Scream, muchas sagas les gustaría tener una Scream 3 en sus filas. Seguimos. Aquí tengo cierto debate interno, he de reconocer. A mí la saga de Scream me gusta mucho. Em, pero en este caso, esta lista me ha costado un poquito. Tenía muy clara que la 3 era la peor, tengo muy clara cuál es el número uno, pero me bailan un poquito las cifras en torno a estos números. En este caso, eh, bastante empate con la tercera, con la número 3, no con Scream 3. Voy a poner a Scream 2. Es que es lo que digo, no estoy del todo seguro. Em, seguimos con la historia. En este caso, Cindy está en la universidad. Los acontecimientos han sido muy recientes y seguimos con el tema meta. De hecho, es en la primera película en la que vemos apuñalada. Em, Sigue todo el rollo de la madre de Cindy. El pasado siempre vuelve, como en Hormigas Blancas. Es una de las reglas de Scream 3, de hecho. Y en esta ocasión, los asesinos son porque también vuelve el pasado en forma de Billy Loomis. El detalle de Loomis, por cierto, está muy bien. El asesino es, por un lado, la madre de Billy Loomis y por otro lado, otro amigo. El asesino siempre es alguien del grupo. No solo eso es importante en la saga de Scream, también es importante en el Whodunit. Evidentemente, el asesino tiene que ser alguien que está en el grupo, porque si no, qué gracia tiene saber quién es el asesino si es un tío que pasaba por ahí. No olvidemos el componente Whodunit de la saga Scream, que es muy importante. Em, Ya empezamos a ver aquí que las secuelas se van a afianzar en torno a la Scream Queen en vez de en torno al asesino. Esto es un detalle importante porque es lo que decía. Hay un cansancio en el género, pero se puede hacer. Wes Craven demuestra que se pueden hacer secuelas, se puede estirar el chicle, se puede seguir em, alimentando a la gallina de los huevos, que la gallina de los huevos de oro nos alimente, pero no perder lo que es la esencia, no perder el espíritu Whodunit. En este caso, como digo, el Scream es la saga en la que se centra en la Scream Queen y no en el asesino, lo cual es un detalle muy refrescante y yo, como fan del Whodunit, me parece un detalle muy bueno. Una gran película, una muy buena película, pero es que al final las otras me gustan tanto que están bastante altas. Y como digo, tengo cierto debate con la número 3 que la digo ya, y os podéis imaginar, es Scream 4. Yo sé que hay mucha gente que Scream 4 no le gusta. La considera una mala secuela. De hecho, hay gente que la pone incluso peor que la 3. A mí me gustó mucho. Evoluciona la saga. La saga se vuelve, iba a decir millennial, pero bueno, ya me entendéis. Más moderna. Es la vuelta. Y esta sí que es una secuela. No, ya hablaremos de la otra. Em, Nuevas reglas. Todo está en internet. Eh, el friki aquí intentan hacer, es una especie de, un intento de soft reboot y eso está muy bien, es un detalle muy bueno. El hecho de que, ya he dicho que había spoilers, ¿vale? El hecho de que la asesina sea la que todo el mundo te están diciendo que es la nueva Scream Queen, es un detalle muy inteligente, muy inteligente. ¿Por qué? Porque es un soft reboot, o intenta ser un soft reboot. Aquí, en este caso, la madre de Cindy no importa para nada. La importancia es otra vez de Cindy Prescott. Y, bueno, quiere el protagonismo de la nueva Cindy. Se está lucrando, está viendo cómo se está lucrando y quiere ese protagonismo. Al final,
lo que quiere no es dinero, no es fama, es alimentar su propio ego. La nueva Scream Queen es un detalle, como digo, muy inteligente. Los asesinos, de hecho, son el Randy y la Cindy de las nuevas generaciones. Además, tiene la regla más importante de una secuela, de un remake, no jodas a la original. Yo creo que en ese sentido, como digo, a mí me parece bastante refrescante. Yo sé que hay gente que no le gusta, pero me parece tan inteligente el detalle que hacen del asesino que la tengo que poner la número 3. Bastante empatada con la 2, ¿eh? Como digo, en general me gustan mucho las dos. Número 2. Bueno, Scream 5, Scream sin más. Increíble, increíble. La última película, perdón, me ha parecido increíble. Una película completamente acorde con los tiempos modernos que vivimos en el terror tanto en Internet, porque es un fuerte componente de crítica al fan pesado, al fan tóxico. De hecho, se llega a decir directamente cómo vamos a ser tóxicos si lo único que tenemos es amor por la saga. Sigue, como digo, el rollo de el metalenguaje, increíble. Juegan con que se han producido miles y miles de secuelas de Puñalada, otra vez, ya jugaban en la 3 y en la 4. Y además juegan con que ha habido un cambio generacional en el terror. Hablan de terror elevado abierta y directamente. Está muy bien. Ciertos palitos a ciertas secuelas nuevas que por un lado intentan cargarse lo anterior y por otro lado juegan a terror elevado cuando esto no, esto es otra cosa. Está muy bien porque además no solo es cómo está la nueva generación, tal, sino que es un canto de amor al cine slasher de toda la vida. No todo tiene por qué ser terror elevado, y esto está muy bien, está muy, muy bien. Una película muy divertida, yo me reí mucho en el cine viéndola. Una película que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Es cómo se hace una falsicuela, una recuela, como le queráis llamar, falsicuela, no, perdón. Cómo se hace una recuela, cómo se hace un remake, secuela, es punto por punto y está muy bien hecho. Juega mucho, además, puede enganchar a las nuevas generaciones, es lo que tiene que ser, ¿no? Es el episodio 7. Eh, Puede enganchar a las nuevas generaciones, pero a la vez tiene muchos caramelitos para el fan de toda la vida, el fan que lo vio. De hecho, hablan de ello directamente y abiertamente en la película, ¿no? Hablan de ello del chaval de 10 años que vio por primera vez Puñalada, en ese caso, en nuestro caso Scream, ¿no? Y está muy bien, es que está muy bien. Es una película, es una recuela increíble, perfecta, muy bien hecha, yo creo que si sois fans del terror os va a gustar mucho, porque no solo recoge las tendencias actuales, sino también recoge las tendencias actuales en lo que es el fan pesado de Internet, ¿no? En ese sentido, me ha gustado muchísimo, muchísimo, y es que la número 2, ¿por qué? Porque la primera es evidentemente la original. Todo lo que he comentado en el principio del vídeo se tiene que incorporar aquí. La primera que coge un detalle increíble que se reproduce a lo largo de toda la saga, pero es la última, que la última me ha parecido tan brillante, que es matar a la famosa. Recordemos, hay que tener en cuenta lo que es el Príncipe Scream para la época, que tienes a Drew Barrymore, y la matas, la primera de todo fue una gran sorpresa, una gran, gran, gran sorpresa para el principio. La primera que reproduce eso a lo largo es un signo a lo largo de la saga, de hecho llega a ser un signo hasta empuñalada, ¿no? Recordemos que la primera, la Drew Barrymore de puñalada es Heather Graham. Y todo lo que comentaba, el aire nuevo al género, vol- eh, el metalenguaje, las reglas, etcétera. Hay un detalle, por cierto, de la tremendo, 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 tremendo de la quinta, que están viendo la peli de Puñalada, entonces tú estás viendo a la chica ver al falso Randy, que es su tío además, eh, o sea, digamos que el plano se da por triplicado. Recordemos que en la primera Randy está viendo una película y aparece el asesino, pues aquí Randy está viendo la película y en el mismo sitio su sobrina está viendo cómo Randy está viendo una película y aparece el asesino y aparece el asesino, ¿no? En un juego prácticamente de encaje bastante curioso. Una gran película, es que todo lo que decía al principio era un prólogo para esto. Una película mm,
que volvió el terror al género, volvió el terror adolescente al cine, el metalenguaje, todo lo que todos sabemos. En la uno evidentemente, la que abre camino para mí tiene que ser la importante, la mejor. Y el hecho de que creo que la segunda puede ser la que abra camino o que nos traiga otras cosas, una recuela, la hace la mejor. Decidme qué os ha parecido el vídeo, si estáis de acuerdo con la lista, recordemos, va serie 3, 2, 4, 5 y 1. ¿Qué os ha parecido? Si estáis de acuerdo, si para vosotros yo creo que más o menos es importante estar en la horquilla de edad, en una horquilla de edad entre los 30 y 40 para entender la importancia de Scream, ¿no? Haberla visto, la original, pues haberla visto con 10, bueno, yo en mi caso la vi un poco más tarde, pero yo, sí, yo la vería con unos 10 años en el 2000 perfectamente. Eh, es una película, tampoco es una película, bueno, ya he explicado yo en mi caso que yo he visto terror desde muy pequeño, pero, por ejemplo, a mi hermana esta película la pilló con 11 años. En ese sentido, ¿no? Es a lo que me refiero. Ser millennial, básicamente. Más o menos ser millennial y haber entendido la importancia de lo que es esta película, o incluso que te pillara un poquito más mayor, adolescente ya con unos... Es que a lo mejor con 20 años se te queda un poco corta, pero bueno. Para entender la importancia del género. Como digo, decidme qué os ha parecido el vídeo, qué os ha parecido, si estáis de acuerdo con mi ranking, si vosotros la 4 en verdad no le encontréis las virtudes que le encuentro yo y la ponéis la última, si vuestro orden es uno 2 3 lo que queráis, ponedmelo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima. Adiós.